Bueno, chicos, veamos el problema número 5. ¿Sí? Problema número 5. Dice, un gas ocupa un volumen de 350 mililitros a 50 grados centígrados y 780 milímetros de mercurio. Calcular el volumen que ocupa el gas en condiciones normales, el número de moles contenidos en el recipiente y el número de moles contenidos en el recipiente, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos primero los datos. Un gas ocupa un volumen de 350 mililitros. Mililitros o centímetros cúbicos, chicos, es lo mismo. ¿Sí? A una temperatura de 50 grados centígrados. Y a una presión de 785 milímetros de mercurio. Bien. Me pregunta, inciso A, calcular el volumen que ocupa el gas en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son las condiciones normales, chicos? 0 grado, Sería que presión 1 atmósfera. La presión de una atmósfera, la presión de una atmósfera y la temperatura de 0 grados centígrados, 0 grados centígrados, o ¿cuál? 273. Perfecto, 273 Kelvin. ¿Sí? Esas son las condiciones normales. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que yo tengo el gas, tengo 350 centímetros cúbicos de un gas a 50 grados centígrados y a 785 milímetros de mercurio. Que calcule el volumen a las condiciones normales, es decir, a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 273 grados Kelvin. ¿Sí? Les pregunto yo, ¿hay alguna de las variables, la presión, el volumen o la temperatura que es constante, que permanece constante? En algún... No. La temperatura. La temperatura es constante. Fíjate que tenés inicialmente 50 grados centígrados y te pide que la calcules en las condiciones normales, que es 0 grados. El volumen es constante, profe. El volumen es constante. El volumen es constante, ¿por qué? Porque ahí te dicen el problema. Que tiene un volumen de 350 centímetros cúbicos. Me dice, un gas ocupa un volumen de 350 mililitros y me pide que calcule el volumen que ocupa en otras condiciones. O sea, me está preguntando un volumen final. Un nuevo volumen me está preguntando. ¿Sí? Entonces, fíjense que en ninguno ni siquiera la presión, la presión cambia, ¿sí? De 785 a una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera la ecuación general. La ecuación de cambio. Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Recuerden que es lo mismo, ¿sí? Entonces usamos, ¿qué ecuación me estabas diciendo ahí? La general de los gases. Exactamente, la ecuación general de los gases. Esta ecuación que está acá, chicos. Voy a usar esta ecuación. ¿Sí? Conozco la presión 1. Sí. ¿Cuánto vale? 785 milímetros de mercurio. 785 milímetros de mercurio. 785 milímetros de mercurio. Multiplicado por... Conozco el volumen 1.
Sí, Sí, son 350 centímetros cúbicos. 350 centímetros cúbicos. Dividido. Conozco la temperatura 1. No. Ah, sí, Sí, 50. Sí, 323 Kelvin. exactamente. Recuerden que es 50 grados centígrados, pero siempre lo tenemos que pasar a Kelvin, ¿sí? 323 Kelvin. ¿Sí? Igual. Vamos a poner acá. Igual. Presión 2 por volumen 2. Conozco la presión 2, ¿cuánto vale? No, 273 Kelvin. 273 Kelvin. Perfecto. A ver, ahí está. 273 Kelvin. El volumen 2 no lo conozco. Es mi incógnita. ¿Sí? Dividido en qué? En la temperatura 2. ¿Cuánto vale la temperatura 2? 273 Kelvin. 273 Kelvin. Perfecto. ¿Sí? Acá lo único que voy a hacer para que se entienda mejor, le voy a poner la línea de división. Profe, creo que nos hemos confundido. ¿Por qué? Arriba tiene que ir una atmósfera en vez de 273, ¿o no? Perfecto. Sí, 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 perdón. Tiene razón. Muy bien, están atentos entonces. Acá, chicos, va una atmósfera. Sí, tiene razón su compañero. A ver, vamos a borrar. Bien. Y nos Están conviene atentos. pasar esa atmósfera ¿A qué? ¿A qué unidad? a mercurio, ¿cómo es? Milímetro de mercurio, exactamente. Milímetro de mercurio. ¿Y cuánto es una atmósfera? 760. Perfecto, 760 milímetros de mercurio. A ver, acá vamos a borrar esto para que... Entonces tenemos 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Multiplicado por el volumen 2. Recuerden que es el volumen que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, de acá, ¿qué tengo que hacer solamente? Despejar el volumen, ¿sí? Despejo el volumen, que es este volumen que está acá, ¿sí? Y obtengo su valor. ¿Alguien lo hizo? A ver, ¿cuánto les da el volumen 2? Chicos, ¿están por ahí? 306 puede ser que sea. ¿Cuánto? 306 centímetros cúbicos. 306 centímetros cúbicos. ¿A todos les da así? ¿A los que están haciendo el cálculo? Sí. Bien. Perfecto. Veamos el punto B ahora. ¿Qué me dice el punto B? Determinar el número de moles contenidos en el recipiente. El número de moles. ¿Cuál es la única ecuación que podemos utilizar para sacar el número de moles? La de estado. La ecuación de estado, perfecto. Y habíamos dicho que la ecuación de estado se utiliza para definirme justamente un estado, ¿sí? Un estado determinado del gas que se encuentra en determinadas condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer? Fíjense que yo tengo acá, a ver, esto que tengo acá, fíjense los datos, tengo volumen, temperatura y presión, ¿sí? Esto que está acá. Estos datos que están acá, yo los puedo utilizar en mi ecuación de estado, ¿sí? En esta ecuación,
y poder despejar el número de moles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el punto B? ¿Qué tendría que hacer? Tengo P por B, presión por volumen, igual a N por R por T. Tengo como dato la presión, 785 milímetros de mercurio. Tengo como dato el volumen, que son los 350 centímetros cúbicos. Tengo como dato R, porque es una constante. Recuerden que acá les puse el valor de la constante R. ¿Sí? Y tengo el valor de la temperatura, que son los 50 grados centígrados. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, Profe. ¿Sí? Entonces, a ver, lo resolvamos. Así ya se van con el práctico casi terminado. ¿Qué presión ponemos acá? 785 milímetros de mercurio. Por, ¿cuánto vale el volumen? 350 o usamos el del inciso. 3. Vos podés usar, mira, vamos a hacer de dos formas. Primero usemos el primero, ¿sí? 350 centímetros cúbicos. Igual al número de moles que no conoces por. ¿Qué constante R vas a usar acá? ¿Qué constante les conviene usar? ¿Cuál van a usar? la que involucra milímetros de mercurio. La que involucra milímetro de mercurio. ¿Y cuál involucra milímetro de mercurio? Acá. Fíjense en dos cosas. Yo puedo usar esta constante, que es 0,082 atmósfera por litro, ¿sí? Y ahí sobre habría que... sobre Kelvin mol, sobre Kelvin mol, ¿sí? Esa sería una, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer en ese caso? ¿Qué tendría que hacer en ese caso con las otras, con la presión y con el volumen? pasar a atmósfera y litro. Exactamente, tengo que pasar a la atmósfera y al litro, ¿sí? A ver, sigamos con este y ya hacemos el pasaje de unidades. Por la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? 50 grados centígrados. Que pasado a Kelvin, ¿cuánto me da? 323. 323 Kelvin. ¿Sí? Pero tenemos que pasar los milímetros de mercurio a atmósfera. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el pasaje o la equivalencia? Fíjense que acá tenemos, en el problema número 2, ¿sí? Acá teníamos que una atmósfera era 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer mi regla de 3 simple? Si 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera, los 785 milímetros de mercurio equivalen a X atmósfera, ¿sí? Y ese resultado lo voy a poner acá y lo voy a reemplazar, ¿sí? Y me queda reemplazar o hacer cambio de unidades 1,03. (1,03 atmósfera). ¿Sí? ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que pasar ¿qué cosa?
Los centímetros cúbicos Los a decímetros centímetros cúbicos. cúbicos a decímetros cúbicos o a litro, ¿sí? Recuerden una cosa, acá les voy a aclarar. Mililitros es lo mismo que centímetros cúbicos. Y litros es lo mismo que decímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar de mililitros o de centímetros cúbicos a litro? Como las unidades son cúbicas, ¿sí? Yo tengo que pasar de a 3 unidades. De a 3 ceros, perdón. Si yo tengo 350 centímetros cúbicos, 0,35. tengo que correr 3 unidades, ¿sí? De centímetros cúbicos a decímetros cúbicos son 3. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 0,35 o 350 litros. Bien. ¿Se entiende, chicos? Y con ese valor lo ponen acá en el volumen. ¿Se entiende, chicos? ¿Les quedó alguna duda de este inciso? No, profe, por mí no. Sí. ¿Está bien? Bien. Pregunten, chicos, ¿sí? No se queden con la duda. Sigamos. Y nos queda el inciso C. Me dice el número de moléculas contenidos en el recipiente. ¿Cómo hacen para calcular el número de moléculas? ¿Se acuerdan que habíamos aprendido eso en la clase pasada? Con el número de Avogadro, ¿se acuerdan? Sí, 6, Acá les voy a poner un mol equivalen a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y cómo hago para sacar las moléculas acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Se acuerdan que en el inciso A, perdón, en el inciso B ustedes calcularon los moles acá? ¿Se acuerdan? Sí, una regla de 3 también. Entonces Habría que hacemos una hacer. regla de 3. ¿Cuál sería la regla de 3? Si un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, los moles que calculemos van a ser X. Perfecto, ¿sí? Si un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, los moles que ustedes han calculados acá, en el inciso B, los moles de B equivalen a X moléculas. Bien. ¿Se entendió, chicos, ese? Sí, profe. Bien. Perfecto. Y nos queda el último punto. A ver, lo hagamos en el último punto. Yo voy a borrar todo esto. De todas maneras, ya le voy a... La clase se está grabando, esta pequeña parte, digamos, que salió medio improvisada. Voy a borrar esta parte. Para que podamos hacer el último problema. Bien, bueno, a ver, ¿qué dice el último problema? ¿Cuál es la presión parcial del nitrógeno en un recipiente a 50 grados centígrados en donde hay 0,2 moles de nitrógeno y 0,1 mol de dióxido de carbono a una presión total de 1,1 atmósfera? ¿Sí? Acá ya no utilizamos estas ecuaciones que tenemos de los gases ideales, ¿sí? Sino que se aumenta o se agrega otra ecuación o otra ley, ¿sí? Que es la ley de las presiones parciales
o ley de Dalton. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de Dalton? La ley de Dalton me dice que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo en un recipiente, ¿sí? Si en un recipiente yo tengo, acá voy a hacer un pequeño dibujito, si en este recipiente, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, oxígeno, oxígeno 2, nitrógeno 2 y, a ver, oxígeno, nitrógeno y cloro 2. ¿Sí? Esos tres gases están encerrados en un recipiente. Y la presión total va a ser la suma de la presión que hace el oxígeno, más la presión que hace el nitrógeno, más la presión que hace el cloro. ¿Sí? Eso es lo que me dice la ley de las presiones parciales de Dalton. Y además me dice que la presión parcial del gas, ¿sí? Yo le voy a poner, por ejemplo, presión de oxígeno, va a ser igual a la fracción molar del oxígeno 2 multiplicado por la presión total. Bien, eso es lo que me dice la ley de Dalton. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto, chicos? Esta mini parte teórica que les estoy diciendo. Sí. ¿Sí? Bien. A ver, lo pasemos a número ahora. En el ejercicio 6 dice, ¿cuál es la presión parcial del nitrógeno en un recipiente a 50 grados centígrados en donde hay? Voy a borrar esto y vamos a suponer que acá tenemos el recipiente. ¿Sí? Y acá tenemos, me dice que tengo 0,2 moles de nitrógeno, 0,1 mol de dióxido de carbono, de CO2, ¿sí? Y me dice que la presión total vale 1,1 atmósfera. ¿Sí? Me pregunta, ¿cuál es la presión parcial del nitrógeno? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo en mi recipiente tengo dos gases. ¿Sí? Tengo nitrógeno y tengo dióxido de carbono. Yo necesito calcular la presión parcial. La presión parcial, ¿cómo la voy a calcular? Voy a decir, con la fórmula exactamente, la presión parcial del nitrógeno a la fracción molar del nitrógeno, presión total. Total del recipiente, sí, 1,1 atmósfera. ¿Sí? Me resta conocer la fracción molar. ¿Cómo se calcula una fracción molar? ¿Saben cómo se calcula la fracción molar, chicos? Fracción molar de nitrógeno va a ser igual a ¿qué? A los números de moles del nitrógeno dividido los moles totales. ¿Sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? A los números de moles del nitrógeno dividido en los moles del nitrógeno más los moles del dióxido de carbono. ¿Sí? Así se saca una fracción molar, chicos. ¿Sí?
Si yo quiero sacar la del nitrógeno es los moles de nitrógeno dividido los moles totales. ¿Sí? ¿Cuánto valen los moles de nitrógeno? 0,2. ¿Y cuánto valen los moles totales, chicos? Uno coma uno. 1,1. ¿Sí? No, perdón. Los moles totales no valen 1,1. ¿Cuánto vale? Fíjense. 6,02 por 10 a la 20. No, moles totales. ¿Cuántos moles tenemos en el recipiente? 0,3. 0,3. Exactamente, 0,3. Son 0,2 del nitrógeno más 0,1 del dióxido de carbono, me dan 0,3 moles totales. ¿Sí? Por eso acá abajo les puse, fíjense en B, moles de nitrógeno más los moles de dióxido de carbono. ¿Y cuánto les da eso, chicos? A ver, ya que estamos acá, lo hacemos. 0,2 dividido en 0,3. $0,66. 0,66, no tiene unidades, ¿sí? Porque estoy dividiendo moles sobre moles. Bien, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con ese 0,66? Reemplazo. Lo reemplazo acá, ¿sí? Acá donde la fracción molar de nitrógeno, lo multiplico por la presión total y obtengo la presión parcial del nitrógeno. Bien, chicos. ¿Y cómo sacamos la fracción molar? Esto es aparte, ¿no? El problema no me lo está pidiendo, pero yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo se saca la fracción molar del dióxido de carbono? El número de moles del dióxido de carbono sobre 0,3. Sobre los moles totales. Claro. La fracción molar del dióxido de carbono va a ser igual al número de moles del dióxido de carbono dividido en los moles totales. ¿Sí? De esa manera se saca la fracción molar de cualquier gas. ¿Sí? Siempre es con respecto a los moles totales. Les vuelvo a repetir, la ley de Dalton se usa cuando tengo más de dos gases o más, ¿sí? Que están encerrados en un recipiente. Puedo calcular la presión parcial de ese gas. La presión parcial se lo calcula como la fracción molar por la presión total. ¿Sí? Y la presión total es la suma de las presiones parciales. ¿Sí? Otra cosa acá. ¿Cómo calculo la presión parcial del dióxido de carbono? ¿Cómo calculo la presión parcial del dióxido de carbono? La fracción de CO2 por la presión total. Exactamente, acá le voy a poner la presión parcial del dióxido de carbono va a ser igual a la fracción molar del dióxido de carbono por la presión total. Bien. Y si yo sumo la presión parcial del dióxido de carbono más la presión parcial del nitrógeno, ¿qué me tiene que dar? La total. La total. ¿Y cuánto es la total? 1,1. 1,1. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Bueno, a ver. Acá está resuelto. Esto salió, ya saben, de manera improvisada. Ya para la próxima clase vamos a hacer algo similar. ¿Sí? Ya les voy a preparar algo mejor para que seamos un poco más ordenados. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, de este práctico?